el congresista Richard Arce, ingeniero industrial, ha estudiado maestría en Medio Ambiente, Desarrollo y Ciudadanía, Universidad Católica de Lovaina, Universidad de Liege, en Bélgica, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, ya lo hemos dicho, en la Universidad Católica Santa María de Arequipa también, diploma de promoción social de la niñez y la adolescencia, diplomado en gobernabilidad y ciencias políticas, estudios de maestría en gerencia social. Hay especializaciones y los diversos temas que ha abordado. Vamos a recibir al señor congresista de la República, Richard Arce, ingeniero Richard Arce, sobre conflictos sociales y minería. Señor congresista, por favor. Sí. Ante todo, buenos días a todos los presentes, aunque creo que ya estamos a mediodía. Agradecer la deferencia que tuvo el Colegio de Ingenieros de poder invitarme. El tema es bastante extenso, solo quisiera empezar mencionando que cuando era niño recuerdo muy bien en el colegio cuando nos decían que el Perú era un mendigo sentado en un banco de oro, recordando al gran geógrafo que fue Raimondi. Y sí, el Perú ha tenido mucha riqueza durante su historia, y si hacemos una revisión, debemos recordar el guano de isla, el salitre, nuestra riqueza pesquera y ahora la minería. El gran tema es que hemos tenido mucha riqueza, pero también tenemos mucho potencial, tenemos mucha variedad de climas, tenemos mucha biodiversidad. Y también evidentemente tenemos minería. Y en eso estamos en un ranking muy interesante, estamos en el primer lugar en lo que es a nivel Latinoamérica en producción de oro, zinc, estaño y plomo. Y de la misma manera a nivel mundial es reconocido la capacidad que tiene para producir cobre el país. En la última sesión del Pleno del Congreso, donde visitó el Premier Villanueva, en el tema de reactivación económica planteaba la necesidad de impulsar algunos proyectos mineros. Habló de una inversión de más o menos 10.000 millones de dólares. Y habló especialmente del tema de Quellaveco, Michiquillay y la ampliación del proyecto Toromocho, que está en Junín. Y todo esto en el marco de reactivar nuestra economía, viendo la perspectiva que supuestamente, según los economistas, no vamos a crecer más allá del 2.5%. Y ahí también, y quiero ser sincero porque la política, los políticos tenemos mucha responsabilidad. Este encrispamiento político que hemos vivido con la salida de Pedro Pablo Kuczynski ha tenido un cierto impacto en la economía. Voy a tratar de ser lo más rápido posible respecto a las diapositivas. Tengo un tiempo bien corto, pero quería compartir un poco la visión respecto a los conflictos sociales y el potencial minero que tenemos como país y qué debemos hacer como país, como gobierno, pero también desde el espacio que ustedes tienen como ingenieros. Seguramente muchos de ustedes pueden tener alguna relación directa o indirecta con proyectos mineros, y es importante porque de por medio está la población que está en el ámbito de influencia donde están los diferentes proyectos. En ese marco hay una realidad distinta a esas expectativas. Por ejemplo, se tiene todavía los contratos de estabilidad tributaria, que viene desde los años 90. En los años 90, cuando asumió Fujimori, teníamos que reinsertar nuestra economía. Y por recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, el famoso consenso de Washington, recomendaba generar ciertas garantías a las inversiones para que puedan invertir en el país. Pero son dos contextos distintos. Los años 90 es totalmente distinto al año 2017, 2018, esta coyuntura que estamos viviendo. Entonces, ahí hay una observación muy importante. Sumado a esto, hay una serie de exoneraciones tributarias que tiene que asumirse con mucha responsabilidad. Hay toda una discusión respecto al tema de la devolución del IGB, sobre todo en los proyectos extractivos. Las empresas mineras explotan el mineral y venden el mineral exportándolo. No giran una factura y por ende no pagan un IGB por esa factura que se emite en las ventas. Pero a la hora de comprar servicios, productos, compran con facturas, y como cualquier empresa, a fin de mes de marzo, cuando va a hacer la declaración del impuesto a la renta y tiene que informar, pide la devolución inclusive del IGB. Y lamentablemente, el dato del año pasado sobrepasa los 4.000 millones de soles en devolución del IGB. Y ahí es donde viene la observación. ¿Cuánto está aportando realmente las empresas mineras versus a ese vacío legal de una exoneración fiscal, sería en este caso, que favorece a la empresa minera? Es importante que las empresas asuman su responsabilidad frente al Estado para que puedan atender las múltiples necesidades.
Pero de la misma manera hay otro problema serio. Ahí pongo mi región, yo soy de Apurímac, soy de Andahuaylas, y ahí hay un dato que se va actualizándose, pero está en este orden, el nivel de las concesiones mineras. Ha habido una discrecionalidad en la entrega de concesiones mineras y ha generado los principales conflictos sociales. ¿Por qué? Porque hay una superposición, y más adelante vamos a ver en una otra diapositiva ese conflicto entre el uso del suelo y el subsuelo. Y al respecto, en esta discrecionalidad de entregar concesiones, basta hacer un simple trámite documentario para tener una concesión. Ahí debe haber una mayor responsabilidad, porque de por medio están poblaciones que tradicionalmente, históricamente, han estado habitando esas zonas. Y tiene que haber algún mecanismo de participación de esa población para que no se generen los conflictos sociales. Y un dato, por ejemplo, en la región Apurímac, yo conozco bastante de mi región, están los proyectos más importantes. El más emblemático, ustedes habrán escuchado, es el proyecto minero Las Bambas, que representa un incremento del 1.5% del PBI, 450.000 toneladas de producción de cobre por año. Es realmente uno de los proyectos más grandes que hemos tenido y el que se proyecta. Pero de la misma manera tenemos varios proyectos en marcha, como el proyecto Akira, ahí falta Panoro en Cotabambas, está también Los Chancas, que está en la zona de Aymaraes, está Hierro Apurímac, que está en Andahuaylas, y que en el futuro se va a cifrar las expectativas de cualquier gobierno para la generación de ingresos en esa lógica de explotar los recursos naturales. Ahí venía la discusión, hay una ley, la Ley General de Minería, respecto al tema del subsuelo y el suelo. Evidentemente, a nivel del suelo están las comunidades y se concesiona el subsuelo, pero generalmente ahí es donde se origina el problema, porque esa concesión que entrega a través del Ministerio de Energía y Minas, jamás se ha consultado a esa población, se le ha informado a la población que está en la zona. Y cuando se pretende iniciar la fase de exploración, de cateo, de prospección, que es la primera etapa para iniciar la exploración minera, empiezan los primeros conflictos porque evidentemente hay actividades propias de esas comunidades, como es la agricultura y la actividad pecuaria. Hay otra gran discusión respecto al tema de los aportes que genera la minería, y con eso quiero llegar al tema de los conflictos sociales, que por un lado está en el tema de la legislación, como estamos viendo, el conflicto entre el suelo y el subsuelo, el hecho de que existen comunidades desde hace mucho tiempo, pero también cuánto está redituando como ingresos, como beneficio para el Estado a través de los aportes. Y acá ha habido serias observaciones porque tenemos, por ejemplo, el derecho de vigencia es un pago fijo que se hace por tener esa concesión minera que les he mostrado en el caso de Apurímac, que estaba en el orden del 59% respecto al territorio. Por esas concesiones mineras tienen que pagar un derecho de vigencia. El canon minero no es otra cosa que el 50% del impuesto a la renta. Y está estipulado en nuestra legislación que se tiene que pagar. Pero particularmente en mi región, por ejemplo en Apurímac, y lo hizo en su momento Antamina en Ancash, no están pagando canon minero por lo siguiente, porque dentro de esos beneficios de estabilidad tributaria, de incentivar la inversión que hizo Fujimori en los años 90, estaba la posibilidad de la depreciación anticipada o depreciación acelerada. ¿Qué es lo que dice? Que durante los primeros años de inversión, las empresas mineras pueden recuperar la inversión que han hecho en la fase de construcción. Entonces, al momento de correr estados financieros, estado de pérdidas y ganancias, aparece como si fuera un gasto la depreciación. Y al momento de correr los ingresos versus los egresos, vas a tener o bien negativo o bien cero. Al tener renta cero o negativa, simplemente no pagas impuesto a la renta, porque no has generado utilidad. Al no pagar impuesto a la renta, consecuentemente no vas a tener canon minero. Y en esa proyección, a pesar que desde el año 2016 en Apurímac se está explotándose el cobre, es el principal proyecto minero, estamos 2018, no se ha pagado canon minero y no se va a pagar hasta más o menos el año 2021. Estamos hablando del orden de 700 millones de soles en un entorno de precios bajos de los minerales, con un precio de cobre de la libra de cobre de más o menos $2.50. Ha llegado ya casi $3, ha bajado un poquito, ahora está en $2.92. Entonces estamos hablando de casi 1.000 millones de soles que la región Apurímac en teoría estaría perdiendo. Entonces imagínense, la gente se genera una gran expectativa con los proyectos mineros, más aún cuando salen los medios de prensa titulares rimbombantes donde dicen 5.000 millones, 6.000 millones de inversión. Inclusive el proyecto minero Las Bambas fue transferido de los suizos a los chinos y la venta fue por $7.000 millones.
Entonces uno dice, ¿de dónde está esa plata para la generación? Y mis hermanos allá en Apurímac sienten mucha decepción porque no están recibiendo. Ahí está el origen del problema. Y les doy un detalle más, un dato más. ¿Cuál ha sido la respuesta de un Estado frente a ese escenario donde no se está cumpliéndose esa expectativa generada por muchos gobiernos de turno que hablaron mucho del proyecto minero? En este momento hay declaratoria de estado de emergencia. Declaratoria de estado de emergencia que en un principio era en varios distritos, ahora lo han trasladado a todo el corredor minero. Quiere decir que la declaratoria de emergencia involucra no solamente a Apurímac, involucra a Cusco y involucra a Arequipa. Y eso es un mal relacionamiento que existe del Estado. Entonces, una primera conclusión de mi exposición para poder analizar los conflictos sociales es la presencia del Estado. El Estado realmente está cumpliendo su rol de garantizar las inversiones por un lado, pero por otro lado también de ser el ente rector que nos garantice la protección del medio ambiente y el respeto a esas comunidades, a esas poblaciones originarias que están en esa zona de influencia. Y ahí también quiero tocar otro punto muy importante como conclusión. En ese relacionamiento que existe entre el proyecto minero y la población, las empresas tienen una gran responsabilidad. No solamente el tema de pagar impuestos, sino cómo te relacionas con esas comunidades. Yo escucho muchas veces que manifiestan que las empresas, las grandes empresas que están explotando minerales, cumplen altos estándares de responsabilidad social. Y estoy muy de acuerdo, he revisado documentación e información. Es excelente su trabajo de responsabilidad social. Pero ahí yo pongo un pare. Es un humilde aporte a ese relacionamiento. Considero que la responsabilidad social lo puede tener empresas como el Banco de Crédito, la empresa Bacus, Telefónica. En el caso de proyectos mineros, la responsabilidad social trasciende más allá. ¿Y la estrategia cuál es? Es simplemente considerar a esas poblaciones que están en el ámbito de influencia como socios estratégicos. ¿Por qué? Porque más importante inclusive que la propia tecnología, ¿cuál es? Es la capacidad que tenga esa minera para relacionarse con esas comunidades. El visto bueno que le dé esa población para que ese proyecto se encamine, porque tú puedes tener toda la inversión del mundo, puedes tener tecnología de punta, pero si esa población se opone al proyecto minero, finalmente la conclusión va a ser la inviabilidad del proyecto minero, y tenemos casos emblemáticos como es el caso de Conga y Tía María, donde la población se ha opuesto. ¿Pero a consecuencia de qué? A consecuencia de la ausencia de ese Estado. Entonces, como conclusión, y sería interesante, al final voy a darles algunos artículos, algunos documentos para seguir investigando. Es importante cambiar esa mentalidad, como los americanos, cuando tienen el concepto de partner o de socio estratégico, o el famoso 50-50 cuando dicen los americanos también. Considerar a las comunidades como socios estratégicos, no que yo le voy a dar asistencia social. Y algo muy grave que cometen muchas empresas mineras, cometen el gravísimo error de pretender sustituir el rol del Estado. No, yo me encargo, la empresa minera dice, yo me encargo del colegio, me encargo de la posta médica. No, mi otra sugerencia y mi conclusión de las investigaciones es que las empresas mineras no tienen que asumir esa responsabilidad. Y con eso no estoy diciendo que evadan esa responsabilidad, al contrario. Ellos tienen que involucrarse en el marco del plan de desarrollo que tiene el país. Que para eso están los sectores, salud, educación, para que atiendan los colegios, para que atiendan los hospitales, que contribuyan con aportes, y bienvenidos si hay aportes adicionales que quieran hacer, pero no que se pretenda sustituir el rol. Porque en el relacionamiento con las comunidades no puede haber un relacionamiento de paternidad, de el que entrega todo. Y les cuento una anécdota, no sé si me va a alcanzar el tiempo, pero es algo interesante. En una comunidad campesina, allá en Cotabambas, iban a festejar la fiesta. Es cierto, no les digo el nombre de la comunidad porque es bastante curiosa la anécdota. Iban a festejar la fiesta patronal, y los que venimos del Andes sabemos que en la fiesta patronal se reúne toda la comunidad, invierte de repente todo lo que han ganado, porque es una fiesta, es parte de nuestra cosmovisión andina, nuestra forma de ver la vida. Y cuando les pregunté y les dije, ¿qué van a hacer este año en la fiesta patronal? Vamos a traer a Rosita de Espinar. Rosita de Espinar, muy bien. ¿Y saben cuánto cuesta Rosita de Espinar? Yo les dije, les retruqué. Sí, cuesta caro, 20,000 soles más o menos. Más la fiesta, la comida, el trago y todo.
La fiesta nos va a costar un promedio de 80.000 soles, me dijeron. ¿Y ahora cómo vamos a hacer para la fiesta para pagar los 80.000 soles? Me respondieron, compañero, no se preocupe. Ya hemos conversado con la mina. Como sabemos que la negociación es, cuando tú vas a hacerle cualquier propuesta, ellos te dicen, ya, muy bien, yo te doy 50%, le hemos ido a decir que la fiesta cuesta 160.000. Y les dieron los 80.000 soles porque era el aporte del 50%. Más allá de la broma, porque evidentemente parece risible, es una irresponsabilidad que la empresa minera tenga una relación paternalista, asistencialista frente a las comunidades. Cuando yo les digo que piensen de socio estratégico, estoy pensando en que nos vamos a ver de igual a igual. Vamos a pensar y vamos a visionar juntos el desarrollo del proyecto minero para que se beneficie la empresa, evidentemente en sus intereses empresariales, pero también tienen que entender que esas comunidades tienen que beneficiarse y que no son los pobrecitos, sino son nuestros socios estratégicos. Considero que ahí está el camino para desarrollar los proyectos mineros. Para seguir avanzando, el tema de la regalía minera, por ejemplo, en el gobierno de Ollantaytamala hicieron una modificación y crearon el gravamen minero. Inclusive antes la regalía se cobraba sobre la base del monto de la venta, se calculaba el 2 o 3% dependiendo del contrato minero que se tenía. Ahora es en función de la utilidad. Hemos hecho el estudio y se ha perdido solamente entre el 2013 al 2016 cerca de 400 millones de dólares en recaudación en lo que es concepto de regalía minera, con esa modificación legal que ha hecho el señor Ollantaytamala. Bueno, particularmente ya hemos presentado el proyecto, es una discusión terrible, queremos regresar a la fórmula anterior, pero más que todo pensar en la redistribución, y a eso quería llegar, porque ahí está el otro grave problema. A veces hay plata, llega el dinero, y ha pasado con el proyecto de Camisea, donde esos distritos de la convención de esa zona de Charate, por supuesto, han tenido una bonanza económica, pero uno va y realmente construcción de desarrollo no hay. Entonces ahí también hay otra grave responsabilidad de parte del Estado. Hay que mejorar la eficiencia en la distribución de los ingresos que genera la minería. Y ahí también quiero ser muy crítico, porque asociado a los ingresos económicos hay la corrupción. Corrupción de autoridades locales, tanto alcaldes, gobernadores regionales. Y es lo más lamentable, en Apurímac tenemos 14 alcaldes presos y el ex gobernador regional preso, y sigue la lista, y hay varios que están pedidos por la justicia. ¿A qué va todo esto? Si no hay una visión de desarrollo, y debemos de estar trabajando en esa visión, ¿cuáles son los proyectos estratégicos para una región? ¿Cómo Apurímac puede salir de ese nivel de pobreza extrema, de desnutrición, de anemia? Está de los más altos indicadores, detrás de Cajamarca. Y Cajamarca ha sido la región que ha tenido riqueza minera. Entonces, paradójicamente, también hay otra condena a esas poblaciones que tienen el potencial de tener el recurso minero. Está asociado a pobreza, está asociado a exclusión social y a esos indicadores de vergüenza para nuestro país. En consecuencia, mi otro humilde aporte es que no ha estado funcionando el modelo, pues. Ese modelo que les estoy explicando, donde se debería hacer algunas correcciones, porque soy consciente. Alguien por ahí me puede discrepar porque dice, pero tú tienes una posición ideológica. Sí, tengo mi posición ideológica, pero tengo que ser muy objetivo respecto al desarrollo del país. Si hay recursos, se puede explotar, pero bajo ciertas condiciones como las que he estado explicando. Bueno, hay una serie de afectaciones de pasivos ambientales que ustedes conocen, y ustedes habrán visto en su momento, cuando hay degradación de suelos, el tema de los riesgos en las cabeceras de cuenca, hay afectaciones a la biodiversidad. Para eso es importante el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental nos ayuda a garantizar y a prevenir esos posibles pasivos ambientales que se van a generar en el futuro. El gran problema es también en el Estado, donde es el Ministerio de Energía y Minas. Fíjense el conflicto de intereses. El Ministerio de Energía y Minas es el que convoca, el que promueve las inversiones, junto con Proinversión, evidentemente. Y después es el que te acompaña. Pero el tema ambiental debería estar independizado. Ese es otro humilde aporte que debería tener su rol y su fortaleza institucional en el Ministerio de Medio Ambiente. Ya tenemos un Ministerio de Medio Ambiente.
Porque es importante, garantiza el futuro y la sostenibilidad. Y muchos ingenieros que trabajan en empresas mineras tienen mucha razón al mencionar que ahora existe tecnología de punta, existen tecnologías limpias, existen tecnologías que te permiten reutilizar el agua, por ejemplo, que te permite optimizar los recursos naturales, más todavía en un contexto de calentamiento global. Entonces, sí es posible buscar un punto de equilibrio, pero desde el Estado, definiendo las funciones y los roles que debe tener, por un lado el Ministerio de Energía y Minas y por otro lado el Ministerio de Medio Ambiente. Y ya ustedes han visto todos los problemas que tenemos con proyectos mineros, el caso de Tía María. Hay casos de contaminación con relaves, manejo de relaves, por ejemplo, es terrible en nuestro país. Frente a eso, tiene que asumir su responsabilidad las empresas que estuvieron en su cargo, pero también el Estado. ¿Qué estamos haciendo para manejar relaves? Este caso del IRCAI es algo vergonzoso para nuestra sociedad. O sea, ¿cuánto cuesta contaminar un río? Si por un crimen, un asesinato, dan 30 años de cárcel, ¿cuántos años de cárcel darían por matar un río? Porque imagínense, un río que tiene vida, que está contaminado por la irresponsabilidad, porque es irresponsabilidad del ser humano. Tiene que haber también ahí una penalidad, entonces tenemos que generar conciencia ambiental. Yo voy terminando la exposición, bueno, el tema de los derrames de Pluspetrol, el tema de Chorropampa, que ha sido muy emblemático, que nos debe servir de lecciones, aprendamos de esas lecciones aprendidas para que la nueva minería se desarrolle. De la misma manera, en Cajacay y en Ancash hay un tema de contaminación por minerales. Y lo que les mencionaba, esos son datos del 2016, pero se repite. Es Cajamarca, es Apurímac, las regiones que tienen los más altos índices de desnutrición, de anemia, de pobreza. Y algunas alternativas frente, y ahí quería terminar mi exposición, algunas alternativas que podemos hacer haciendo un poco de conclusión de todo lo que estuve exponiendo. Es realmente corto el espacio, pero quisiera dar ese pequeño aporte al Colegio de Ingenieros en esa visión de querer construir desarrollo para nuestro país. Considero que las concesiones ya cumplieron su papel. Ahora tenemos que adecuar ese sistema de concesiones y que sea efectivamente donde se va a hacer el trabajo, ya sea la etapa previa a la explotación, que es la prospección, el cateo, la exploración. Pero hay una serie de concesiones que se entregan de manera discrecional y que solamente sirven inclusive para negociar, para especular. Hay que tener cuidado en ese aspecto. Ahí hay una gran responsabilidad de parte del Estado para garantizar ese tema de concesiones. Los procedimientos actuales de los estudios de impacto ambiental, a pesar que se ha ido flexibilizándose con la idea de promover más inversiones, consideramos que se puede mejorar nuestra legislación ambiental para poder evitar esos pasivos ambientales que hace un momento les mostré con imágenes. La utilización de, la reutilización del agua, la utilización de aguas servidas, hay técnicas y hay tecnología y creo que el Colegio de Ingenieros tiene mucho por informar respecto a esas tecnologías limpias que se puedan utilizar para desarrollar la minería, si es posible. De la misma manera, lo que les mencionaba, el considerar socios del desarrollo, el considerar un socio estratégico al comunero. Es difícil, yo sé, en la visión a veces, muchas veces, de que es complicado dialogar, porque también de por medio, y también quiero ser claro, de esos vacíos se aprovechan algunos llamados activistas, algunos reaccionarios, algunos con justa razón, pero hay muchos que también trafican. Y siento vergüenza, aparte, ustedes fueron testigos en el caso de Tía María, apareció un lentejero, ¿no? Disculpando el término, porque vamos a ser claros también, hay gente que se aprovecha de esos conflictos sociales. Pero para eso el Estado tiene que tener su rol claro, definido, y no dejar resquicios que permiten el aprovechamiento, inclusive político, a la hora de defender, en este caso, los intereses del país. Y de la misma manera el tema de la institucionalidad, la diferencia entre el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Medio Ambiente, y definitivamente, por favor, el Estado tiene que entender su relación que tiene con los gobiernos subnacionales. Porque la gente que está en los ámbitos de influencia reclaman directamente al alcalde, reclaman directamente al gobernador regional, pero ustedes saben por el tamaño de los proyectos mineros, cuando son grandes proyectos mineros es responsabilidad estricta del gobierno central. No tiene injerencia, según la ley, el gobierno subnacional para regular, por ejemplo, el accionar de estas empresas mineras. Entonces ahí hay que buscar un equilibrio. Es responsabilidad, evidentemente, desde el Congreso de la República, pero también hay que generar esa sensibilidad frente a la posibilidad de desarrollar nuestro país. Y yo les dejo con algunos artículos alternativos que son vedados
generalmente en la convención minera. A mí me gustaría que en la convención minera, así como se invita a los especialistas en temas de desarrollo de tecnología de punta, a los grandes empresarios, podrían invitar algunas posiciones antagónicas para buscar un equilibrio. Porque yo pienso que la salida para cualquier conflicto, para cualquier controversia, es el diálogo, pero con las cartas sobre la mesa. Y considero que el problema de la minería, de los conflictos sociales de por medio, es una especie de triángulo, donde en cada arista tenemos al Estado, en la otra arista a la empresa minera y en la otra arista a las poblaciones que están en el ámbito de influencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos sentar a los tres, que en la próxima convención minera no solamente se sienten las grandes empresas mineras o el Estado, o de repente en una convención alternativa de los pueblos no solamente estén las organizaciones sociales. En ambos espacios tienen que estar los tres actores: Estado, empresa minera y las poblaciones del ámbito de influencia. Ese es el camino para empezar el diálogo y solucionar estos conflictos sociales que ponen en riesgo el desarrollo de nuestro país. Gracias. Si nos permite, ingeniero Luis Moreno, vicedecano, para unas dos preguntas. Tenemos ahí al señor congresista Richard Arce, es ingeniero y pertenece a la bancada Nuevo Perú del Congreso de la República. Directa a las preguntas, por favor. Lo felicito, ingeniero, su exposición de minería, y realmente los planteamientos que usted hace me parecen altamente interesantes, y yo también estoy totalmente de acuerdo en que debían ser en un proyecto minero tres socios estratégicos: la empresa que invierte, el Estado y directamente los comuneros. Pongamos el doctor Diego Benavides, que es de IRL, ha concedido el 5% de participación a los comuneros. O sea, realmente debe haber participación directa de una empresa minera. Empresas que también extranjeras como australianas dan el 1, y 2 y 3%. Pero en realidad es una participación. ¿Por qué? Porque ese yacimiento minero de varios años, desde abuelos y bisabuelos, sabían que ahí había minería. Y es justo de que todos esos mineros sean realmente compensados para poder tener un gran desarrollo de ellos, porque es beneficio directo, los que son comuneros. Pero también participa directamente el Estado, porque el Estado como ente, conforme usted lo manifiesta, son tres participantes, son el Estado, los comuneros y la empresa minera que invierte. Me gustaría que me aclarara más, o también mayor participación de estos puntos. Hay otros puntos que me gustaría poder hablar, pero más ampliamente. No se ha investigado del agua. Me refiero a la utilización del agua de mar, como hacen en Chile. La Universidad de Concepción, varias universidades chilenas aprovechan el agua, porque investigan el agua para aprovecharla en el agro, aprovecharla en la minería también. Bien, gracias, ingeniero, ¿no? Gracias. Vamos a unir la consulta que usted ha hecho, ingeniero, a otras preguntas más para que el señor congresista responda. Dice, ¿existe un fondo cuando se hace un cierre de mina para recuperar el medio ambiente? Señor congresista, dice, ¿cómo resolver el tema paternalista que lo están haciendo muchas empresas a falta de presencia del Estado? ¿Y cree usted que el instrumento de ordenamiento territorial resolvería los conflictos sociales? Es la misma letra. Vamos a pasar. ¿Cómo poner en práctica lo que usted ha expuesto, señor congresista? ¿Y usted no cree que ya es tiempo de definir los objetivos nacionales en el Perú? Congresista ingeniero Richard Arce.
Gracias por algunas inquietudes. Alguien tocó el tema del ordenamiento territorial. Es clave. Es el punto estratégico para desarrollar nuestro país y trasciende más allá del tema minero. El ordenamiento territorial nos ayudaría a organizar de la manera eficiente nuestro territorio en función de sus potencialidades. Tenemos territorios que son viables para el tema agrícola, son viables para el crecimiento urbano, por supuesto, que pueden desarrollarse ciudades, pero también hay territorios potenciales para explotar recurso minero, totalmente de acuerdo. Pero paralelamente también hay zonas de protección, como son las cabeceras de cuenca, donde tenemos que garantizar el agua, y es el punto de origen de muchos conflictos sociales, porque el agua está de por medio asociado no solamente a la actividad económica, su mismo mensaje que tiene de que el agua es vida. Definitivamente en la zona andina, de donde yo provengo, existe inclusive un culto al agua porque es la base para todo, para desarrollar nuestras actividades, y ahí hay varias debilidades en el tema de usar el recurso hídrico. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley para poner un canon hídrico. Lo que sucede es que mientras no haya racionalidad en el consumo, vamos a estar abusando. Y si le ponemos un canon al uso del agua, evidentemente va a significar responsabilidad, porque significa que si tú gastas más agua vas a tener que pagar más. Y cuando afecta directamente al bolsillo, generas mecanismos, tecnología para optimizar el uso en este caso del agua. Pero partamos también de recuperar lo que se ha venido trabajando en algunos municipios, como son los planes rectores, para tener una organización también de nuestras propias ciudades. ¿Cuánto contaminamos como ciudades? En realidad el tema de ordenamiento territorial es bien complejo y tiene para tratarse en muchos temas. Sobre objetivos nacionales, definitivamente el Perú es uno de los pies cojos, podríamos decir, que nos falta fortalecer espacios de planificación estratégica. Ha habido la iniciativa en su momento, pero ¿cuál es la visión de país? ¿Qué estamos visionando al bicentenario? Más allá de la palabra rimbombante y bonita que suena. ¿Qué esperamos para nuestro país? El CEPLAN era un punto estratégico, pero realmente los últimos gobiernos le han dado el interés que corresponde, la inversión que corresponde para definir puntos estratégicos de desarrollo, como el tema del boom minero. ¿Cuál es la visión de esa minería? Vamos a explotar, pero ¿bajo qué parámetros? ¿Cuál es la visión en conjunto de país? Entonces, en realidad, ahí hay mucho por desarrollar. Alguien pregunta cómo poner en práctica lo dicho. Tiene mucha razón. Esperemos que he conversado con varios de los proyectos mineros que están en Apurímac y les he planteado abiertamente esta posición. He tratado de resumir, es bastante corto el espacio, pero se basa estratégicamente en considerar a las comunidades, a los pueblos originarios, a las poblaciones que están en el ámbito de influencia como socios estratégicos. Cambiar la visión, ya no mirar de arriba para abajo, sino mirarnos de igual a igual. Ayudaría mucho en el relacionamiento con las comunidades, porque mientras persistan conflictos sociales, lo dice la Defensoría del Pueblo, que reporta cada mes, fíjense, cada mes tienes la información dónde están los conflictos sociales, es uno de los principales problemas y está asociado a proyectos socioambientales, o sea, a proyectos extractivos, ya sea minería, ya sea petróleo. Entonces, en ese marco, es importante cambiar la visión. El tema de cierre de mina. En la negociación del contrato minero, se tiene que definir los montos para ese cierre de mina. ¿Cuánto se ha hecho y cuánto se ha asumido? Yo les mostré una foto del IRCAI. Era un relave minero, son una especie de piscinas, de pozas, que en su capacidad habían sobrepasado. Y en un momento colapsó y contaminó el río. ¿Quién asume esa responsabilidad si ya la empresa minera se ha retirado? Entonces, en ese marco, definitivamente hay mucho por hacer, por desarrollar. Hay una experiencia, y invoco al presidente, voy a retomar, porque recuerdo bien que cuando él era presidente regional de Moquegua, llegó un acuerdo previo con Quellaveco y comprometió para el cierre de mina por $1.000 millones, ojo, aparte de los acuerdos y compromisos. Entonces ahí está la idea de fortalecer también a los gobiernos regionales para que puedan dialogar y al final llegar a un acuerdo beneficioso en este caso para las regiones donde se desarrolla. Sí, tal vez hemos tocado un punto muy sensible, es el hecho del relacionamiento, porque yo he visto en muchas propagandas
todo lo que hacen las empresas mineras para atender una serie de problemas sociales que persisten en el ámbito de influencia. Y está muy bien, pero les vuelvo a reiterar, no es la estrategia. Al final se genera un gravísimo problema. Las empresas mineras no deben pretender sustituir el rol del Estado. El Estado es responsable de la salud, de la educación, de la promoción, de la actividad productiva, de mejorar las condiciones de vida de esa población. ¿Cuál es la estrategia? Que cuando se tenga un proyecto minero, primero intervenga el Estado, porque existe la ausencia de nuestro Estado en muchas regiones. Vengo de Apurímac, conozco muchas comunidades donde no existe el Estado, no hay un colegio, no hay una posta médica, tienen que trasladarse al pueblito más cercano para poder buscar un servicio. Y solo para graficarles, por ejemplo, en el tema de justicia, Cotabambas, donde está el proyecto minero Las Bambas, que está más o menos 10 horas en camioneta desde Abancay y casi 14 horas desde Andahuaylas, si tienes un problema de justicia tienes que trasladarte hasta Abancay para demandar tu problema de justicia. Entonces fíjense en qué nivel, justamente donde está el proyecto más importante del país, el nivel de la ausencia de un Estado que requiere promover sus inversiones, pero pasa por la responsabilidad que tienen como Estado para hacerse presente. Porque el Estado es el que garantiza. Y quisiera tocar para terminar algo muy cortito. Cuando hay movilización social, cuando hay paros, cuando hay toma de carreteras, ahí aparece la policía. Pero la policía no está en el día a día salvaguardando justamente la seguridad de esos ciudadanos. Y al final la percepción es que la policía viene contratado por la empresa minera para reprimir a esas poblaciones. Y tiene mucho sentido lo que expresa mucha población, porque ahí sí está de por medio, en este caso, la policía cuando hay un conflicto social. Yo termino agradeciendo nuevamente la deferencia que ha tenido el Colegio de Ingenieros. Muchas gracias por esta oportunidad de permitirme dialogar, que sea un espacio de diálogo abierto. Me siento muy orgulloso de estar en el Colegio de Ingenieros. Soy ingeniero como ustedes, entonces hay mucho por hacer por nuestro país y trabajemos juntos. Creo que ese es el camino para el desarrollo de nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero congresista de la República, Richard Arce Cáceres.